Martes 10 de febrero de 2026, una mañana fresca, 15 grados, aunque hoy se pronostica que podría estar por encima de los 32, 33 grados. Aquí en el sur santafesino veremos qué sucede. Una semana movida donde ya está para discutirse, debatirse en lo que sería legalmente o los pasos formales, reforma laboral, ley penal juvenil, o sea, lo que se denomina coloquialmente la baja en la edad de la punitividad o lo que sería justamente endurecer hacia edades más bajas las penas, también una semana marcada por la causa Andís, por las coimas en discapacidad, donde vamos a estar comentándote también algo de eso, donde han quedado imputados, entre otros, quien fuera el titular de la Andís, Diego Españolo. Y muchísimo para hablar tenemos del ámbito nacional, también, bueno, provincial, donde hay un reclamo de estatales en general, pero particularmente están movilizados personal perteneciente a la policía de la provincia y también, por supuesto, en alerta otros sectores que reclaman por mejoras salariales, considerando, por ejemplo, en el caso de los docentes, muy por debajo de lo que fue la inflación. Si bien el gobernador Puyaro siempre señala sus logros en materia salarial, la realidad indica que estuvieron los salarios muy por debajo, hablo de los estatales de la provincia, muy por debajo de lo que fue el crecimiento del ritmo inflacionario, que algo de esto estuvimos hablando ya desde hace tiempo, que lejos está la realidad a la hora de ir a hacer las compras, con lo que indica una cifra en frío que no es más que el promedio de cientos de artículos, muchos de ellos obsoletos, como editorializábamos ayer. A nivel local, hoy en Rufino se va a realizar la apertura del buzón de la vida, una nueva apertura, la primera del año 2026 de los buzones de la vida, allí donde anónimamente se dejan denuncias en lo que tiene que ver con el delito de tráfico de estupefacientes. Y también mencionarles que para que algún desprevenido, mañana es feriado local por el día de la patrona de la ciudad, la Virgen de Lourdes. Así que bueno, tengan en cuenta que algunos organismos barra comercios pueden llegar a estar cerrados, como para adelantar. Bueno, y hablamos de todo lo que tiene que ver con las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei, ya desde hace rato venimos hablando de ello, ya conocen nuestra opinión de cómo es una política esta libertaria que va contra los sectores más vulnerables, cero incomodar al poder, despidos crecientes, cierre de pymes permanentes, bueno, meterse con los sectores más vulnerables como las personas con discapacidad, hasta llegar a la hijaputé, perdón, robarles, los jubilados, el sector de trabajadores de la salud, y podemos meter tantas cosas repetitivo, y lamentablemente vamos a para rato, todo parece. Pero también yo me pregunto, y es el tema de editorial de hoy, y habría que hacer un análisis de
cuánta responsabilidad, porque parece no hacerse cargo, tiene, llamémosle progresismo, populismo, gobiernos con un perfil, si se quiere, no voy a decir de izquierda, sino más a la izquierda, pongámosle reformistas, características, ¿no? Y sus particularidades, cuánto hay solo en lo discursivo, cuánto en lo real, o cuánto hay si se quiere, una mirada errónea de la agenda de las principales demandas. No es lo uruguayo, más allá de la, si se quiere, hermandad entre quienes en su momento fueron gobierno, o si se quiere, esa interrelación, esas alianzas o política común, en un momento el no al ALCA o el Mercosur, cada uno, digo, con sus características particulares y los balances distintos y los perfiles, cuánto tiene de responsabilidad a este giro que no es exclusivo de la Argentina, con Javier Milei en el caso de nuestro país. Después podemos nombrar el caso de otros países vecinos como Paraguay, bueno, Chile con Cast, Ecuador, Perú, bueno, pero lo de Perú es sacando Colombia y Brasil, de América, pero sería ya meternos en países que por ahí no son parte de nuestra vida cotidiana, otros países sí, directa o indirectamente. ¿Y cuáles son esas deudas? Porque no es que por ahí escucha discursos de distintos sectores provenientes del progresismo, de reformismo, más a la izquierda, y saben desde donde uno habla. Y siente como que en realidad, bueno, la gente opta por opciones, valga la redundancia, como Milei, por realidades malas, ¿no? Entonces mala, desagradecida y hay poco culpa. Por supuesto, más allá que uno no pueda entender ese voto y eso que aún tiene, en mayor o menor medida, pero también hay que ver qué se hizo para que haya este tipo de virajes. Decía, cada gobierno con sus características. El amplio uruguayo, lo que fue el kirchnerismo en Argentina, lo que es el PT de Brasil, en Chile, lo que es el gobierno de Gabriel Boric, y podemos irnos más atrás, qué sé yo, en su momento Correa, el propio Chávez, después ya sabemos en qué derivó todo en Venezuela, independientemente de la opinión que uno tenga de el rechazo a la injerencia estadounidense. Y como decía, hay muchas más experiencias, nos vamos un poco más lejos, tenemos la experiencia mexicana en este momento, hablando de presente, de gobiernos por ahí que podemos caracterizar como reformistas, progresistas, pónganle el ismo que ustedes quieran, pero dentro de lo que es un poco más hacia la izquierda, no necesariamente de izquierda en términos, si se quiere, de comunismo o socialismo revolucionario. Pero para no entrar en teorizaciones, por ahí uno en este análisis va a ser un poco esquemático, ya lo aclaro. Pero bueno, durante estos años buena parte del debate se centró en el avance de las nuevas derechas y discursos disruptivos que cuestionan consensos históricos, porque hemos visto también esto aquí en la Argentina, cuestiones que uno decía, bueno, esto ya está enterrado, no creo que venga nadie a discutirlo, desde los desaparecidos derechos, incluso que van más atrás de muchas conquistas laborales de hace un siglo o un poco más. Bueno, y podemos tener el caso también de la reforma educativa que se pretende llevar adelante. Pero queremos entender el momento actual, como les decía, con honestidad intelectual. También hace falta mirar hacia el otro lado del tablero, las deudas acumuladas por el progresismo. Durante décadas o muchos años, distintos gobiernos y espacios políticos se reivindicaron progresistas sobre banderas vinculadas a los derechos humanos, la ampliación de derechos civiles y la inclusión social. Y sin embargo, con el paso del tiempo, muchos sectores de la sociedad comenzaron a sentir o percibir una brecha creciente entre el discurso y los resultados concretos, en muchos casos.
frases potentes, consignas movilizadoras, no sé, el amor vence al odio, por citar un ejemplo. Lograron una identidad simbólica, pero en muchos casos quizás muchos de la sociedad sienten que no se tradujeron en mejoras materiales sostenidas para amplios sectores sociales. Sí podemos establecer que hubo distintos programas que tienen que ver con lo social, por supuesto también distintos momentos en cuanto a la economía cotidiana, pero hay sectores que quizás sienten que han quedado fuera o quizás sienten que esto fue algo no consolidado, porque progresivamente también uno puede ver que no se formalizó el empleo, eso por ahí facilita también el poner fin de forma más sencilla ciertas fuentes laborales, al ser vía contrato. Los salarios, por supuesto, van sufriendo sus vaivenes y la movilidad social se estanca, entonces de a poco el discurso va perdiendo capacidad de contención. Muchos de los cuestionamientos con lo que algunos analistas describen como un desplazamiento de la agenda histórica de estos movimientos, que durante gran parte del siglo XX, e incluso antes, por supuesto, estuvo centrada en el mundo del trabajo, el salario, la producción y la organización sindical. Es decir, como se menciona en la teoría marxista, si se quiere, la clase obrera como sujeto. En su lugar, se consolida una agenda fuertemente vinculada a identidades culturales, diversidades, debates simbólicos, que si bien representan derechos, para muchos trabajadores quedaron desconectados de sus urgencias cotidianas. Es decir, aquellos millones de trabajadores precarizados o directamente desocupados asisten a un discurso que quizás no lo siente contenido, lo cual no quita que esas reivindicaciones de derechos no sean válidas y uno adhiera, pero dentro de lo que es una clase específica que es la clase trabajadora, y no como algo escindido. Esa percepción justa o injusta fue capitalizada por nuevas corrientes políticas que lograron presentarse como voceras de un malestar económico y social que se venía acumulando. Por eso el resultado fue un desplazamiento electoral, conservadoras, disruptivas, de derecha, si se quiere, incluso en sectores que habían acompañado proyectos progresistas. También aparece otro factor, la dificultad del progresismo para renovar liderazgos, revisar errores y reconocer limitaciones en su propia gestión. En política la autocrítica suele ser un recurso muy escaso, y lo hemos visto y lo estamos viendo, y cuando no se produce a tiempo, el electorado termina ejerciéndolo en las urnas. Y esto abre una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto del actual giro político hacia posiciones más duras, conservadoras, derecha, responde a decisiones y estrategias de quienes gobernaron anteriormente? No se trata de establecer responsabilidades únicas ni simplificar, sino de entender que los cambios de época rara vez se explican por una sola. El desafío hacia adelante para los sectores progresistas, reformistas o más hacia la izquierda, ese amplio con sus diferencias incluso también, parece ser el mismo. Reconectar las demandas simbólicas con las necesidades materiales. Volver a articular derechos con desarrollo económico, recuperar credibilidad en un contexto donde la desconfianza social se volvió estructural. No dejemos de lado tampoco hechos de corrupción que son innegables y actuó frente a ellos. Esta mañana escuchaba antes de empezar el programa de, por ejemplo, cómo actuó el PT de Brasil frente a hechos tomando cartas en el asunto de forma inmediata, apenas Lula asumió su primer presidencia. Porque en definitiva, cuando los actores sienten que nadie presenta sus problemas concretos, la política no desaparece, sino cambia de forma, de tono y de protagonista, que es lo que estamos viendo. Justamente una política o un gobierno que justamente habla contra la política, contra la casta, pero ya vemos que de eso es puro verso. En cada área de justamente el gobierno habla contra la corrupción y vemos el caso Andís, por mencionar solo una parte.
asistimos a toda una serie de discursos que lejos distan también de todo lo que se habla, pero también a su vez, como decía al principio, jactarse e instalar con fuerza e incluso lograr adhesión muchas consignas y discursos que nos decía nadie darlas en este país en el año 2025, 2026. Si a uno le decían en el año 2000, pongo como para tomar una distancia retrospectiva, mirá, va a haber un gobierno que va a cuestionar la desaparición de personas o la cantidad de desaparecidos que hubo, o incluso va a haber el accionar de la dictadura, va a haber un gobierno, o desde un gobierno se va a atacar a las personas con discapacidad, incluso utilizando adjetivos que ya habían quedado enterrados. Va a haber un gobierno que va a acusar a los homosexuales de peligrosos. Vos en aquel momento decís, a ver, deja de tomar lo que estás tomando. Y sin embargo, con el tiempo se fue construyendo esto. Y no significa que de la nada muchas personas comenzaron, y ya lo venimos planteando en otras oportunidades, muchas de esas personas estaban calladas porque eran conscientes de que iban a ser repudiadas. Está bien, tampoco existían redes, hay un montón de factores que podemos sumar, pero uno decía, no puede haber de acuerdo con ese discurso, simplemente se ve. Más otros sectores, y no es por sonar como iluminado o pedante, un sector de la población que va fluctuando, es decir, no pertenece a ninguno de los núcleos, políticamente hablando, y todavía pone expectativas en el actual gobierno, cansado de todo lo anterior, con este discurso disruptivo. Hasta por ahí reconocen que no le gustan todas las formas del actual presidente, pero más que nada es un voto o un apoyo en rechazo a lo anterior que por lo propio que se está haciendo en la actualidad. También uno puede pensar que hay mucha confusión en el sentido de lo que vende discursivamente o a partir de ello. Pero también hubo un cansancio que se reflejó en el no voto. Asistimos en 2025 a uno de los mayores ausentismos, en mayor o menor medida, y de acuerdo a qué tipo de elecciones eran, del 83 a la fecha. En el mismo Santa Fe votó alrededor del 50%. Nunca vota el 100%, ni en el mejor momento de la democracia votó el 100% por una cuestión obvia. En los padrones figuran personas que por alguna razón u otra no están habilitados para votar, porque fallecieron, porque nunca estaron muy lejos y nunca hicieron trámites. Es decir, bueno, no pongamos el 100 como ideal, pero pongamos alrededor del 85. Igual, una baja considerable, un ausentismo total. En Rufino, pongo como ejemplo Rufino, pero fue el promedio de la provincia, no llegó al 47 en las generales, hablo de las provinciales, o sea, de las elecciones nacionales a diputados. Y hubo otro distrito del país donde también el número fue similar. Ahí tenemos otra franja, personas que ya directamente dijeron no quiero salir. Pero esto da para largo y tendido. Por supuesto, cualquiera de ustedes puede participar con su opinión en mayor o menor acuerdo con lo que acabo de esbozar. Esto es Entre Líneas y estaremos hasta las 8 compartiendo algunas de las informaciones más destacadas de las últimas horas. 3382 490940 es la vía de comunicación.